el momento de evitarlo. Y vamos a evitarlo luchando todos. No quisiera insistir más, sino llamarlos a luchar. Así como derrotamos al PRI en 1985, ahora vamos a derrotarlo con todos aquellos que quieran un nuevo camino para el país. ¡Viva el pueblo de Copándalo de Galeana! Y a votar todos por General Cárdenas. Más de 5 millones de mexicanos expresaron su adhesión a la candidatura presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de esta y de mil maneras distintas, en su intenso recorrido a lo largo y ancho del país durante más de 8 meses de campaña. ¿Y por qué está usted con Cárdenas? ¿Por qué? Porque tengo esperanza en él que nos baje todo. Siempre nosotros con los pobres. Él nos dio su padre, nos dio las tierras y les quitó los petróleos a los americanos. Es la opción que tenemos aquí en la provincia de Cárdenas. Y queremos otro que salga tal como su padre. Queremos otro hombre. Él es. Como él queremos. Queremos, así como nosotros le vamos a dar su apoyo, también queremos que usted nos brinde y sea con nosotros, porque nosotros hacemos con usted hasta el morir, y si se ofrece dar la vida, la damos por Cuauhtémoc Cárdenas. ¡Y que viva! ¡Que viva Cuauhtémoc Cárdenas! No hay que tener miedo, señores, que estamos necesitados de aquí del pueblo de Joluta y queremos un apoyo de él. Y también nosotros estamos dispuestos a dárselo aquí donde quiera, y si la vida lo podemos dar, también la da el pueblo de Joluta. A unos meses de iniciada la campaña, las actividades electorales de Cuauhtémoc Cárdenas en toda la República se convirtieron en actos multitudinarios, en grandes fiestas populares. Conforme la fuerza electoral cardenista crecía, las denuncias de irregularidades previas al proceso electoral se multiplicaban. Están pidiendo las credenciales de elector, las regresan 15 días después y les dicen que ya no hay problema, que ya no tienen por qué presentarse a las elecciones. Yo las vi por eso le digo que al ejido La Unión llegaron muchas cartas de puros señores disjuntos, dando gracias por su voto. Hay un compañero que se llama Francisco Vallejo, que murió en 1966, aun sin embargo tal le dan gracias por su voto al PRI. Es que es eterno. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando. Y ya murieron. Todos ya murieron. Y siguen en el padrón electoral, sí. Yo soy maestra y yo lo he dicho, el sindicato magisterial ha manipulado las credenciales. Yo soy candidata a diputada federal, a diputada local por el 10º distrito en Coahuila, y hemos dicho en los medios de comunicación el gran fraude que está preparando. Simplemente en la región carbonífera más de 2.500 maestros controlaron credenciales de elector. Yo en mi plataforma con el Frente Democrático Nacional atestiguamos con pruebas. Eso es en la región carbonífera. En Coahuila, olvídese qué está pasando en todos los rincones de México. En este clima de amenaza a la transparencia del proceso electoral, se desató una campaña de propaganda falsa, atribuyendo a Cuauhtémoc Cárdenas planteamientos ajenos a su plataforma electoral. El pasado 2 de julio, fecha del cierre de las campañas electorales, son asesinados 2 de los colaboradores directos del ingeniero Cárdenas, Francisco Javier Obando y Román Gil, encargados del cómputo nacional de la votación cardenista. Obando estaba encargado por los distintos partidos y organizaciones de coordinar la recepción de la información electoral de casillas, distritos y nacionalmente. Era pues un elemento clave en este momento de la elección, la tarea que el propio compañero Obando tenía, y no sabemos hasta este momento qué esté y qué no esté de las pertenencias que él podía haber llevado consigo en el momento de ser asesinado. ¡Asesinos! ¡Asesinos!
jornada electoral del 6 de julio transcurrió en medio de innumerables irregularidades y atropellos. Los más generalizados fueron alteración del padrón electoral, relleno y robo de urnas, ineficacia de la tinta indeleble, brigadas volantes de votantes y otros. A partir de un total de 10.011.679 votos, que representan el 54.9% de los sufragios y de los resultados dados el 13 de julio por la Comisión Federal Electoral, emitimos el siguiente criterio. El 12 de julio, Cárdenas se mantenía a la cabeza de los votos con 4.079.692 sufragios, es decir, 39.40% contra 35.76 de Salinas y 21.38 de Cloutier. Al día siguiente, según la Comisión Federal, Salinas avanzó hasta el 50.36, mientras que Cárdenas redujo sus votos al 31.12% y Cloutier al 17.7%. Con ello, se deduce que el manejo de las cifras de votaciones no captadas atribuye a Salinas de Gortari un excedente de 5.937.802 votos, mientras que a Cárdenas no solo se le dejó de contabilizar, sino que también se le restó alrededor de 1,5 millones de votos. Compañeros, amigos, ciudadanos, voy a dar lectura a un documento que fija la posición de las fuerzas democráticas, de los partidos auténticos de la Revolución Mexicana, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del Partido Popular Socialista y del Partido Mexicano Socialista, en estos momentos postelectorales que está viviendo el país. El pueblo de México volcó en las urnas electorales el pasado día 6 todo su descontento contra el sistema imperante y manifestó sin equívocos su voluntad de cambio. Fue un plebiscito nacional contra la política entreguista, injusta y arbitraria del actual gobierno y en favor del rescate de la dignidad ciudadana y de la construcción de un régimen genuinamente democrático. Los mexicanos derrotamos en los comicios al aparato oficial y a sus cómplices. Vencimos al despilfarro, al acarreo, a la mentira televisada y al periodismo venal, al despotismo sindical y al sinnúmero de obstáculos que se levantaron contra el libre ejercicio de los derechos democráticos. Los ciudadanos expresaron con su voto una enérgica condena a los agravios de toda índole que el gobierno les ha infringido. Rechazaron la traición a los intereses nacionales, la cesión deliberada de soberanía, la entrega de nuestros recursos naturales al extranjero, la hipoteca de nuestro patrimonio, los pactos contra la nación y la prepotencia de los especuladores, la expropiación del trabajo, el desplome de los salarios, de los empleos, de los servicios y de los niveles de vida, el abandono de las universidades y de las escuelas, la degradación del medio físico y el daño irreversible de la desnutrición. El pueblo votó por el establecimiento de un régimen republicano y cabalmente democrático, por la fundación de una nueva convivencia social en la que se respeten los derechos de todos, comenzando por el sufragio, del que depende el poder que deben ejercer los ciudadanos sobre el gobierno. La jornada del 6 de julio es ya histórica. Los ciudadanos recuperaron la dignidad conculcada por la antidemocracia y probaron una vez más su vocación solidaria y la capacidad para organizarse por sí mismos. Lo hicieron con profunda convicción, con júbilo, con esperanza, con fe en México y en su futuro. Defraudar a ese pueblo sería traicionar lo más limpio que hay en nosotros, fallar a quienes cayeron en luchas pasadas, ofender la generosidad de nuestras mujeres y el coraje de nuestros jóvenes, sepultar el renacimiento cívico del país y abrir las puertas a la barbarie. La respuesta del gobierno a la demanda generalizada por la democratización fue la de siempre, o peor que nunca. Perpetró un fraude gigantesco con toda premeditación y alevosía, desde las encuestas amañadas, opuestas al sentido común y a la evidencia pública, la cuidadosa preparación del padrón para efectos de abultamiento y supresión selectiva, y el retiro previo de credenciales a empleados y sindicatos, hasta un conjunto de acciones claramente delictivas el día de los comicios y la farsa final,
con el anuncio de cifras contradictorias que desafían la lógica y ofenden la conciencia ciudadana. Las irregularidades cometidas a lo largo de todo el proceso electoral fueron muchas y muy graves, tanto que el resultado dado a conocer por la Comisión Federal Electoral es inadmisible y podría llevarnos a la ruptura de la legalidad constitucional en caso de que se pretendiera sostenerlo y ratificarlo en instancias posteriores. Equivaldría a un golpe de Estado y no podría sustentar legítimamente a ningún gobierno. Lo que tenemos que dirimir los mexicanos es si queremos vivir en democracia, recuperar nuestro desarrollo, reconstruir las relaciones sociales sobre la base del respeto a nuestros derechos y fortalecer la independencia nacional, o bien quedar al arbitrio de unos cuantos que ya han demostrado incapacidad total para gobernar en beneficio de las mayorías. La lucha por la democratización del país no puede esperar ni decaer. Sería ingenuo confiar en la buena voluntad de quienes han violado nuestros derechos y ofendido a la ciudadanía. Aceptar la ilegitimidad sería, como en la época de Juárez, aceptar la sumisión a intereses ajenos al país y todas las consecuencias que de ello derivarían para la preservación de nuestra independencia y la vigencia de la Constitución. Nuestra gran lucha por México está apenas comenzando. Necesitamos mantener y reforzar todas las formas de organización popular, preservar la unidad de los ciudadanos en torno a objetivos comunes, movilizar a la población cuando sea necesario, evitar la provocación y demostrar en todo momento que somos la mayoría, que repudiamos la imposición y que estamos dispuestos a llegar hasta donde sea necesario dentro de los cauces previstos por la ley para que nuestros derechos sean respetados. Faltan todavía algunos pasos del proceso electoral que es necesario continuar hasta conocer la determinación final del gobierno y de sus seguidores. Habremos de defender la voluntad popular en cada distrito electoral y en cada una de las etapas que nos aguardan. Pero tengamos muy claro que la lucha la libramos en el terreno político y no en el de las cifras electorales. El pueblo ya descalificó esta elección. Sin abandonar la lucha en las instancias legales, la daremos también para concientizar y organizar, para que, como en todos los grandes momentos de nuestra historia, el pueblo salga victorioso, manteniendo su ánimo combatiente y no dejándose arredrar ante ninguna amenaza. Existen las evidencias de que es posible alcanzar la continuidad de la hazaña democrática que la ciudadanía protagonizó el 6 de julio. Su proyección en nuevas conquistas debe colocar a México en el camino de constituir una república democrática, en la que las mayorías populares del campo y de la ciudad sean elemento decisivo en el equilibrio de relaciones políticas y en la que haya un sitio digno para todo mexicano. Vivimos una jornada cívica sin precedentes que señala uno de los momentos más altos de la politización del pueblo mexicano. Décadas de sistemático apartamiento ciudadano de la acción pública, de resignación frente a los designios del poder, de monopolio político y de sumisión frente a la injusticia, están siendo abolidos por la decidida participación de todos en los asuntos de la República y en la conducción por el propio pueblo de sus destinos en los niveles local, regional y nacional. Del voto mayoritario surge una responsabilidad que asumo en toda su integridad. Con el pueblo daremos esta batalla histórica por la defensa de la voluntad mayoritaria y por la preservación del régimen constitucional. Tenemos la razón, venceremos. La lucha continúa. El pueblo exige respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y está decidido a establecer definitivamente la democracia en nuestro país. El Frente Democrático Nacional convoca el 14 de agosto a una gran movilización nacional para la defensa del voto. En cada uno de los 300 distritos electorales, amigos, vecinos, simpatizantes y miembros de los 4 partidos con registro del Frente Democrático, exigiremos respeto al sufragio popular. Un gobierno de los trabajadores para la patria. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores.
La Comisión Federal Electoral, a través de la Comisión de Radiodifusión, presenta el programa Partidos Políticos, el cual tiene el propósito de que los ciudadanos mexicanos dispongan de la mayor información acerca de las bases ideológicas de carácter político, económico y social que postulan los partidos que contienden en el actual proceso de renovación de los poderes federales. En esta ocasión, el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Compañeros y amigos, reunidos frente al Monumento de la Revolución, pueblo de México, hoy temprano concluyeron los trabajos de los colegios electorales y quedaron integradas las cámaras del Congreso. Al igual que a todo lo largo del proceso electoral, en el dictamen y calificación de las elecciones legislativas, se impusieron la arbitrariedad y el autoritarismo. No, voy a ir bajando poco a poco y voy para abajo, suéltala. Miembro de esta asamblea, por lo tanto tengo derecho. Se les recuerda, señores presuntos diputados. Orden. ¿A qué le temen, señores priistas? No quieren un debate claro, no quieren un debate abierto, no quieren. Señores presuntos diputados. Las posiciones ganadas en las cámaras por el Frente Democrático Nacional no son concesión graciosa del gobierno. Son cargos conquistados con votos reales, de votantes de carne y hueso, con clara conciencia y decisión políticas. Para las elecciones del 6 de julio, el gobierno y su partido prepararon y pusieron en marcha la maquinaria del fraude. Las diputaciones y senadurías que el gobierno reconoce al Frente Democrático son aquellas donde, a pesar del fraude, no pudo reducir más los números a nuestro favor y hubo de reconocer sus derrotas. En estos casos, la realidad es que tuvimos más votos que los que oficialmente se nos reconocen. Estoy apoyando mi petición en el artículo 21, fracción quinta. Por eso insisto que se me conceda el uso de la palabra. La palabra no hiere, la palabra no mata. Señor. Con plena conciencia del fraude, se convino en concurrir a los colegios electorales y se han aceptado las diputaciones y senadurías ganadas y oficialmente reconocidas. Primero, como ya dije, porque son conquistas populares y no concesiones del gobierno, y también porque la presencia en la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral, permitirá exigir y participar en el recuento de los votos de todo el país, que debe por ley llevarse a cabo en el proceso de calificación de la elección presidencial. Y a la oposición se nos ha venido tachando precisamente de eso, como aquel ladrón que para confundir a sus perseguidores se suma a ellos gritando "al ladrón, al ladrón". Así los de la mayoría nos decían a nosotros, provocadores, quieren romper el orden constitucional, cuando desde el principio quienes lo han venido rompiendo han sido precisamente ellos. Pero yo creo que en todo este tiempo al pueblo le está quedando claro de dónde está la legalidad y de dónde está la ilegalidad, que es el problema fundamental. Tiene la palabra
para Gerardo Dávalos. Hoy es día que la Comisión Federal Electoral no ha dado a conocer los datos de las ya mundialmente famosas 25,000 casillas, sección por sección, como dice el artículo 170, fracción 29 del Código Electoral. En lo que hace a la elección de presidente, la Comisión proporcionó los datos de las 25,000 casillas correspondientes únicamente a la elección de diputados. Si el colegio electoral que califique la elección presidencial no dispone de la información de 25,000 casillas, sección por sección, no podrá cumplir con la disposición de ley de efectuar el cómputo total de los votos emitidos en todo el país. Y si no hace este recuento de votos que la ley le manda, por falta de datos o porque decidiera no hacerlo por otras razones, no habrá otra salida legal que declarar la anulación de la elección presidencial, debiendo entonces de seguirse los procedimientos de ley, convocarse a una nueva elección. Nuestra posición ha sido siempre que se limpie la elección y solo en caso de no acceder el poder público a ello, decretarse su nulidad y llamarse a nuevos comicios. Se cuenta con 2 meses a partir del 1 de septiembre, en que abre sus sesiones ordinarias el Congreso para revisar y calificar cuidadosa y responsablemente la elección. No caben precipitaciones y menos el atropello de los procedimientos legales. Comparar números de actas de escrutinio, abrir y revisar paquetes electorales toma tiempo, pero si la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral, se da todo el necesario para calificar con rectitud y transparencia, el pueblo apreciará esa actitud nueva, acorde al mandato democrático que dio el pasado 6 de julio y quiere cobre vigencia plena. De no seguirse todos los pasos previstos en la ley para calificar la elección presidencial, el colegio electoral puede temprana y arbitrariamente hacer la declaratoria de presidente electo, pero quien así resultara designado carecería de legitimidad democrática y estaría política y moralmente descalificado para guiar los destinos de la nación. Se daría una situación en la que de un lado estaría el poder de facto, descansando en el solo ejercicio de la fuerza, y por otro, la autoridad moral del pueblo. Así vivió México durante la usurpación huertista, y no quisiéramos que en los finales del siglo XX se viviera la segunda usurpación. Hago desde aquí un nuevo llamado a la conciencia de todos los diputados que forman parte del colegio electoral que calificará la elección presidencial, para que cumplan con su obligación de proceder con cabal apego a la ley y con toda rectitud en la toma de esta decisión que marcará los destinos del país. El pueblo espera de sus diputados una conducta responsable, digna y patriótica, y una calificación que refleje la forma como verdaderamente se expresara la voluntad popular el pasado 6 de julio. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva
estamos hoy empeñados en la defensa de la voluntad popular, de la soberanía de los ciudadanos, en el rescate de nuestra dignidad y nuestros derechos. No es una lucha personal ni personalista, no peleamos, y lo hemos demostrado con gallardía en los colegios electorales, por más diputados o más senadores, tampoco porque se nos reconozca un porcentaje mayor de votos. Luchamos porque se esclarezca la verdad y se reconozcan los resultados reales de la elección del 6 de julio, para que tengan representación popular y gobierne México quienes con legalidad hayan recibido la mayoría del voto ciudadano, y de aquí en adelante sea el respeto a ese voto la base y esencia de cualquier edificación democrática y el desarrollo de un auténtico régimen de derecho. Y están aquí los trabajadores petroleros para que el gobierno sepa quiénes somos y cuántos somos, en este caso los petroleros, que en estas oficinas estamos defendiendo la legalidad y estamos luchando y vamos a luchar hasta que se alcance el reconocimiento final de los resultados reales de esta elección. Invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar. Públicamente, hagámoslo todos los candidatos presidenciales. Mi propuesta inicial es la siguiente: convengamos la forma de limpiar la elección. Aceptaré el resultado cualquiera que sea, que surja de comparar los números de las actas de escrutinio, de abrir los paquetes electorales que sean necesarios. De revisar la votación de las casillas con casi el 100% de los sufragios a favor de un solo partido. Si se revisan alrededor de 1000 casillas de 60 distritos electorales donde consideramos que el fraude fue mayor, procediendo con rectitud y buena fe, la elección puede limpiarse y ahí aparecería el resultado real y la legitimidad del mandato. De ahí en adelante podrá intensificarse el diálogo y sin ceder en principios ideológicos y políticos, respetando nuestras diferencias, cualquiera que fuera la posición política en que cada uno se encontrara, podríamos buscar la concertación de acciones en cuestiones donde pudiéramos coincidir. El debate público abriría espacios más anchos a nuestra democracia y contribuiría sin duda a la concordia nacional. Negociar y concertar en otros términos sería para nosotros faltar a nuestro compromiso con el pueblo.
El autoritarismo, el desprecio a la voluntad popular, la parcialidad en el juicio y el atropello a los procedimientos establecidos en la ley fueron de nueva cuenta impuestos por la mayoría priista de la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral, al calificar y dictaminar sobre la pasada elección y al emitir la declaratoria de presidente electo para el periodo 1988-1994. La mayoría automática se negó a cumplir con el requisito que hubiera dado validez a los resultados de esta elección, efectuar de verdad, con ánimo de limpiar el proceso, el cómputo total de los votos emitidos en todo el país en las elecciones para presidente de la República, de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso. Esa mayoría mecánica, que no razona y se niega a ver los intereses del país, tampoco exigió a la Comisión Federal Electoral que proporcionara las cifras de la elección presidencial, sección por sección como marca la ley, de más de 24,000 casillas electorales. Tenemos una certidumbre: el Frente Democrático Nacional obtuvo la votación más alta en la elección presidencial, y así se hubiera confirmado de haber existido voluntad política y así se hubiera confirmado de haber existido voluntad política para limpiar la elección, y si no se hubieran atropellado todos los procedimientos legales, desde la formulación del padrón y la elección misma hasta la declaratoria de presidente electo. Por eso nuestro compromiso permanente de exigir respeto al sufragio popular, único que a partir de una elección otorga legitimidad. El pasado 31 de agosto invité, como él lo hace ahora, a Carlos Salinas a convenir la forma de limpiar las elecciones presidenciales. Él y yo, públicamente, sobre los procedimientos que permitan devolver la legitimidad a la institución presidencial perdida por la decisión arbitraria de la mayoría de los diputados. Considero que buscar la solución constitucional corresponde a todos. Yo tengo una propuesta, aunque pudiera haber otras. Hay decisiones que pueden facilitar y acortar el camino, demandan profundo patriotismo y definida vocación de servicio. Pueden ahorrar grandes sacrificios al pueblo. Llamo a Carlos Salinas a reflexionar con serenidad y a pensar seriamente en el México al que aspiran las mayorías nacionales. En sus manos ser una solución legal a la crisis a la que el gobierno y su partido han llevado al sistema político. Su renuncia al cargo de presidente electo, que abriría que abriría el camino para restaurar la legalidad y la legitimidad constitucionales a través de un interinato y la convocatoria para celebrar nuevas elecciones presidenciales. Nuestro pueblo
ha derrotado todos los intentos de sojuzgarlo y esta no será la excepción. Más años de la misma política entreguista e insensible al sufrimiento popular serían un sacrificio inaceptable. Debemos organizar y poner en acción una fuerza política incontenible e incuestionable. Somos mayoría, lo hemos demostrado de múltiples maneras. Vamos ahora a hacer de esa mayoría una poderosa fuerza que por su disciplina y capacidad de acción haga retirarse al enemigo ante la evidencia de la decisión del pueblo. Esa debe ser nuestra forma de evitar la confrontación violenta a la que quieren empujar al país. Vamos a rescatar a la nación y lo vamos a lograr pacíficamente. Convoco desde aquí a que organicemos políticamente la gran unidad revolucionaria que entre todos hemos edificado y que constituye nuestra garantía de continuidad y de triunfo. Tenemos como bandera primigenia la Constitución de 1917 y la afirmación de sus grandes principios emanados de la Revolución Mexicana. Puede surgir una coalición, una federación o un nuevo partido político. Cualquiera que sea la decisión final, estará siempre firme la decisión de fortalecer el Frente Democrático y la alianza de todos. Veamos juntos el proyecto para acercar la victoria. Necesitamos agrupar nuestras fuerzas en una organización de todos los mexicanos, que cualquiera que haya sido su trayectoria política y cívica precedente, nos hemos encontrado y coincidido en este movimiento. El Frente Democrático, los partidos y organizaciones que lo integran han cumplido con responsabilidad y lealtad los objetivos que se fijaron en la contienda electoral. Tienen ahora como responsabilidad y propósito reorganizar la vida nacional. Organicémonos desde cimientos nuevos, en un acto de fundación sin exclusiones ni privilegios, convocando a todos, mujeres y hombres, a agruparnos con este objetivo común, con la misma enriquecedora diversidad de ideas y experiencias, con la misma libertad y tolerancia, con el mismo sentimiento unitario con los que conformamos en las pasadas jornadas históricas el movimiento democrático en el que hoy nos reconocemos todos. La nuestra será una organización de mujeres y hombres, de trabajadores y jóvenes, de ciudadanos y de ideas. Nuestras ideas rectoras, que entre todos discutiremos y plasmaremos en proyecto y programa, vienen de los grandes ideales de la revolución y atraviesan la historia entera de la nación. La solidaridad frente a la competencia de todos contra todos, la democracia frente al autoritarismo y la imposición, la igualdad frente a la explotación y la marginalidad, el ejercicio sin limitaciones de la soberanía frente a la subordinación al interés extranjero, el derecho frente a la arbitrariedad y el despotismo, la justicia frente a la ilegalidad, la corrupción y el privilegio, la dignidad del individuo frente a la prepotencia de los poderosos y la humillación de los débiles, los indefensos y los desprotegidos, la autoorganización de la sociedad frente a la omnipotencia del Estado, de los intereses de lucro, de minorías o individuos, la libertad entendida como la solidaridad de los iguales, amparada por los derechos y garantías constitucionales, el trabajo, considerado como valor esencial de nuestra comunidad y convivencia republicanas. En fecha próxima, un conjunto de mexicanos identificados con estas ideas y propuestas, haremos pública una convocatoria a todos los que comparten nuestros propósitos y que, sumando sus voluntades y sus nombres, quieran constituirse en fundadores y promotores de la nueva y gran organización de la unidad revolucionaria que ya ha comenzado a cambiar. El 6 de julio derrotamos
al partido único y dominante. Derrotamos una opresión política de 60 años. Por eso, ahora tenemos que consolidar esta gran victoria popular. Y la vamos a consolidar precisamente pasando a una nueva etapa de lucha. Y en esta nueva etapa vamos a consolidar y a desarrollar las fuerzas del Frente Democrático Nacional. Una forma de asegurar que todos nuestros partidarios orienten justamente su actividad a organizar la gran respuesta a la nueva situación política es que fortalezcamos la unidad y la organización del Frente Democrático Nacional. Los partidos políticos que integramos el Frente somos organizaciones dispuestas a contribuir a la unidad y al desarrollo del Frente Democrático Nacional. Desde luego hay ciudadanos y grupos y organismos que han manifestado su deseo de organizarse en partido político. En el Frente Democrático Nacional hay libertad de asociación política y desde luego propiciaremos la organización de los ciudadanos en nuevos partidos políticos. Bienvenidos todos los que se organicen, porque de esa manera podrán contribuir de manera más organizada al fortalecimiento del Frente Democrático Nacional. Por lo que ve a nuestro partido, el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, seguiremos construyendo nuestras filas. Ya hemos logrado la afiliación de más de 1 millón de ciudadanos. Nos hemos propuesto ahora como meta afiliar en el próximo trimestre a 3 millones de nuevos ciudadanos a las filas de nuestro partido, porque estamos conscientes de nuestra victoria. Estamos conscientes de que la victoria política más importante que hemos logrado es la incorporación de millones de ciudadanos a los asuntos políticos, a los asuntos del Estado, a intervenir en los asuntos que les afectan y que les interesan. Y pensamos que la mejor forma de asegurar la defensa de sus intereses es precisamente buscando la militancia, la afiliación a un partido político. Nosotros vamos a contribuir al fortalecimiento del Frente Democrático Nacional en la medida en que nuestros dirigentes y nuestros militantes entiendan sus grandes responsabilidades, en la medida en que contribuyan al fortalecimiento del propio partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El mejor aporte que podemos hacer al desarrollo de esa gran organización, al fortalecimiento de esa gran unidad política del pueblo que nos permita disputarle el poder en serio al grupo gobernante, es precisamente que nosotros nos orientemos a fortalecer nuestras propias filas, a definir con mayor claridad nuestra personalidad. Y en ese sentido, pues, si el pueblo lo que requiere es una mejor organización, nuestro partido contribuirá a lograr esa mejor organización, precisamente fortaleciendo sus propias filas. Para nuestros dirigentes, para nuestros militantes, está el deber de seguir trabajando, de seguir luchando, estrechamente vinculados a los trabajadores del campo y de la ciudad, fortaleciendo nuestras filas y de esta manera contribuyendo a un mejor desarrollo en el futuro de nuestro movimiento, de nuestra lucha. La mejor contribución que podemos hacer a que el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pueda ser reconocido y pueda ser consolidado es precisamente que seamos capaces de impulsar esta gran fuerza política que surgió el 6 de julio como fruto de un esfuerzo de años, de miles, de decenas de miles de ciudadanos que lucharon, que trabajaron, que se esforzaron y que son en cierta medida los autores de esta gran victoria política lograda que hay que consolidar ahora y desarrollar mediante la militancia, mediante el esfuerzo, mediante el trabajo.
El Partido del Frente Cardenista, la tercera fuerza nacional y la primera fuerza política de izquierda, con más de 1 millón de militantes, desarrolla un importante trabajo hacia el logro de los planteamientos cardenistas. En la presente etapa de consolidación, se desarrollan con éxito distintas campañas electorales, como en Tabasco, con el candidato cardenista Manuel López Obrador. Yo quiero decir a ustedes que, como no les ha servido de nada las mentiras, las calumnias, como no les ha servido de nada estar regalando despensas en las comunidades para combatirnos, ahora descaradamente están queriendo contrarrestarnos, haciéndonos trampas en el proceso electoral. Ahora, compañeros, y pongan mucha atención a lo que voy a decir. ¿Ahora qué? ¿Se les fue la luz? Ahora nos están poniendo como condición para nombrar nuestros representantes de casillas, que tenemos que presentar cartas de residencia. Y resulta que estas cartas de residencia las tienen que expedir las autoridades municipales. Están en contra de la ley, están actuando en contra de la legalidad. Yo quiero decir a ustedes, compañeros, que nos vamos a reunir el lunes. Nos vamos a reunir el lunes en México, la comisión política que encabeza el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, para ver todas estas anomalías, porque no se está respetando la ley, ya no están respetando la legislación electoral vigente. Yo quiero decirles a ustedes, compañeros, que nos ayuden para que los que estén responsables de casillas de nosotros resistan todas las presiones, que no se venda a nadie y que cuidemos, como tenemos que hacerlo, muy bien las casillas para que no haya fraude electoral, que no se quede ninguna casilla sin cuidar, porque están buscando que no nombremos representantes en las casillas para ahí consumar, para que ahí se consume el fraude electoral. Aquí en Huimanguillo y en todo el estado tenemos que estar muy pendientes, todos a cuidar la casilla, todos a cuidar la democracia, que no haya fraude electoral. Pero no nada más en Tabasco, porque también en Jalisco tenemos candidato triunfador, apoyado por la coalición cardenista jalisciense. Jorge Amador Amador, nuestro candidato, es apoyado también por los partidos Popular Socialista y Mexicano Socialista, que en coalición nos perfilamos hacia la victoria, porque contamos con el respaldo popular. Un gobierno amigo del pueblo, ligado con los intereses del pueblo, pronto haría realidad alrededor de la ciudad de Guadalajara un gran cinturón verde, lleno de árboles y de prados, donde las familias pobres y todos tuviéramos el derecho de encontrarnos los domingos y los días de fiesta. Y de este lado del cinturón verde, grandes unidades habitacionales con servicios para todos. Y este estilo de organización nos garantizaría que no hubiera comerciantes abusivos, porque en cada edificio, en cada grupo de viviendas, habría comités de defensa del salario, habría comités de vigilancia de los precios, habría cooperativas de autoconsumo para comprar en grandes cantidades a bajos precios, habría un espíritu fraternal
como es el que necesitamos los trabajadores para vivir en paz y alegres, para trabajar y para luchar por el futuro de nuestros hijos. ¿No es esa la Guadalajara que queremos? Nosotros pensamos que una Guadalajara digna, bella, en la cual viviéramos, en la cual trabajáramos, en la cual lucháramos como ciudadanos fraternalmente unidos, solamente es posible con otro tipo de gobierno, solamente un gobierno cardenista, que tenga poder no porque el gobernador sea amigo del presidente, que tenga poder porque el gobernador sea amigo del pueblo, porque en todas partes encuentre respaldo a políticas útiles para el pueblo. Un gobernador cardenista tiene que ser un gobernador que sepa escuchar lo que el pueblo dice. Si algo nos enseñó el general Lázaro Cárdenas, es que el buen político mexicano es el que aprovecha su tiempo hablando con el pueblo, no hablando el político al pueblo. Más que hablar el político cardenista tiene que saber escuchar al pueblo, asimilar la sabiduría que un anciano lleva después de tantos años de trabajo, escuchar la demanda de solución a problemas importantes que una madre tiene y convertir todo lo que se escucha en políticas para resolver problemas sociales. Compañeras y compañeros, nosotros pensamos que esta campaña, que por lo que ve al sur de Guadalajara iniciamos este día, apenas comienza. Nosotros tenemos la confianza de que ustedes comprendan que si el tercer distrito es cardenista, necesitamos demostrarlo el día 4 de diciembre. Que si el tercer distrito es cardenista, cada uno de ustedes necesita convertirse en un luchador cardenista. Cada uno de ustedes necesita convertirse en un organizador de esta campaña. Su servidor, el candidato, no puede ir a todas las manzanas del distrito tercero, pero cada uno de ustedes sí puede ir a una manzana o a 4 manzanas. Puede ir a tocar todas las puertas y puede ir a hablar de estas verdades con los vecinos, a escucharlos y a contestarles y a convencerlos y a invitarlos a luchar juntos por una Guadalajara diferente y por colonias populares diferentes a las que tenemos. Cada uno de ustedes puede ser el organizador de la victoria el día 4 de diciembre. El Distrito Federal, la ciudad más grande del mundo, cuenta ahora con su Asamblea de Representantes. Es una instancia insuficiente para solucionar los grandes problemas de esta ciudad. Pero los cardenistas lucharán por las siguientes tareas: vivienda, seguridad pública, transporte y salud, con la finalidad de elevar los niveles de vida de la metrópoli. Para nosotros los cardenistas en el Distrito Federal hay una nueva trinchera del combate, de la lucha y de la defensa de nuestros intereses. Esta es la Asamblea de Representantes. Ahí, sin que sea esta ya el anhelo total de los ciudadanos, tenemos ya espacios para expresar y defender nuestras ideas. Los cardenistas no dejaremos hasta el último momento de luchar por convertir en el Estado 32 al Distrito Federal, en un Estado libre y soberano, donde en lugar de regente haya gobernador electo en forma directa y secreta, en donde en lugar de dedazos elijan a los delegados, se conviertan las delegaciones en municipios y ahí los ciudadanos elijan de igual manera a su cabildo y a su presidente municipal. Sin embargo, este esfuerzo democrático, el 6 de julio, arrojó a 14 cardenistas del Frente Democrático en la Asamblea, 6 de ellos miembros del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Y ahí tenemos 3 tareas fundamentales. Una, revisar cautelosamente que los presupuestos para los programas prioritarios del DF no se mermen en las áreas sustantivas de beneficio para la ciudadanía. Ahí tenemos capacidad y facultades para gestionar en forma directa, defendiendo los intereses de los ciudadanos. Y ahí tenemos también la facultad de reglamentar todo lo concerniente para que funcione el departamento, que pronto deberá de convertirse en el Estado 32. Nosotros daremos una permanente batalla ahí. Ahí llevaremos las iniciativas precisas y ahí haremos que sea la casa del pueblo, para que no haya ni regente ni delegado que humille más a la ciudadanía de nuestra ciudad.
Asimismo, los diputados federales avanzan en los objetivos cardenistas durante sus trabajos en comisiones. El resultado de las elecciones el 6 de julio significaron cambios profundos en la Cámara de Diputados. Por primera vez hay 240 diputados de oposición frente a 260 diputados del PRI. Dentro de la oposición, el bloque más importante lo constituye el Frente Democrático Nacional, con 139 diputados, dentro de los cuales 36 son del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Esto significa, por principio de cuentas, que ningún bloque de diputados puede hacer por sí solo reformas a la Constitución General de la República. Para darnos una idea de este cambio, bastaría decir que si faltan 11 diputados del partido oficial, están en posibilidades de perder las votaciones en la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía no se ha logrado el cambio de fondo principal, es decir, que el Poder Legislativo ejerza plenamente su autonomía e independencia frente a los otros poderes. Pensamos que se ha terminado ya la época en la que el Poder Legislativo estaba sometido al presidente de la República. Ahora hay la posibilidad, por lo menos en los diputados de oposición, de actuar como verdaderos representantes populares. Y esto se va a reflejar en los próximos meses al discutir la cuenta pública, en donde mantendremos con firmeza la posición de no aceptar las cuentas de las empresas y de las secretarías que hayan desviado fondos públicos para financiar la campaña presidencial del candidato priista. También se va a reflejar en la discusión de política económica, exigiendo un cambio que favorezca a los intereses del pueblo, que beneficie a los trabajadores, en lugar de la actual política que se ha orientado para beneficiar a un grupo muy reducido y privilegiado de los grandes especuladores capitalistas. Habrá también oportunidad de reflejar estos cambios al exigir respeto a la voluntad popular en las elecciones locales que se están realizando en algunas entidades de la República. En conjunto, las actividades de los diputados de oposición y en especial del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional están orientados en esa dirección. Exigir el respeto a la autonomía y a la independencia del Poder Legislativo. Lograr que la Cámara de Diputados represente auténticamente los intereses populares. Lograr que con el trabajo y la discusión de los diputados cardenistas se puedan lograr los cambios que nuestro pueblo reclama, no solo en materia económica, sino también en los programas de salud, de educación, de vivienda, que fueron rezagados durante la actual administración. Esas son las tareas que vamos a enfrentar los diputados del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El partido del Frente Cardenista, en su interior, trabaja en el fortalecimiento de sus militantes, en la optimización de esfuerzos y en la capacitación de sus dirigentes. Luchamos por el poder de los trabajadores, necesitamos juntar todas las luchas del pueblo para lograr la unidad. Y la consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria. Luchamos por el poder de los trabajadores, que aprendan a gobernar la fábrica y el ejido, los barrios y las escuelas, hasta poder gobernar a toda la patria.
Jalisco también es cardenista. Jorge Amador, candidato de la coalición jalisciense al gobierno del estado, ha expresado que el cardenismo vive en la mente y en el corazón del pueblo. En las zonas urbanas como en las áreas rurales, hay miles de cardenistas dispuestos a impulsar y desarrollar este gran movimiento popular. Aquí en este distrito, pues hubo mucha gente que votó no por el PRI, votaron por los cardenistas, votaron por otros partidos, y creo yo, nomás que como en los resultados de gobernación, pues dieron sus cifras muy elevadas para el PRI. De este movimiento que se está dando en México, este gran movimiento político, ¿qué opinión te has formado tú? Tú como gente joven, como gente comprometida con una realidad social. A mí sí me da mucha esperanza todo este tipo de movimientos, de estos sucesos políticos que están sucediendo en México, sobre todo a partir de este año, ¿no? A partir del 6 de julio. Es como que es muy claro para todos que la realidad política de México ya no va a ser la misma a partir del 6 de julio, ¿no? Esto es muy importante debido a la figura carismática de Cárdenas, ¿no? Que tiene a su favor toda la imagen, todo el legado histórico, toda la, ¿cómo se puede decir? Todo el espíritu de su padre, y que pues después de haber malamente incursionado en el PRI, se dio cuenta que la lucha tiene que ser por otro lado. Bueno, creo que para los jóvenes el cardenismo de hoy, el de 1988, ya es otra cosa, ¿no?, que el Cárdenas que aprendimos en la primaria. Dejó de ser en verdad el héroe, ¿no?, que nacionaliza el petróleo, que aparece como el hombre que dirige pues destinos. A partir del FREDN y del 88, del 6 de julio, aprendimos que el cardenismo era un movimiento desde abajo. O sea, realmente la única posibilidad donde los jóvenes, al lado de los obreros, tuvieron oportunidad de participar. Para nosotros Cárdenas es un prototipo de la juventud, porque en realidad ha sido el presidente más joven y el más joven revolucionario además. El cardenismo se ha venido a convertir en un objeto de estudio de todos los que estamos en la universidad, de los que ya militamos en partidos, y además porque es una experiencia, una generación madura. Mi padre y otras gentes que ya en este momento son profesionistas, fueron estudiantes de los internados cardenistas y cuentan cómo tenían muchísimas condiciones que ahora son impensables, como desayunos, como libros gratuitos, como maestros especializados, ayuda económica, en fin, una serie de condiciones que hoy no tenemos. Entonces, para el joven sí se representa una opción además amplia, no estigmatizada, nacionalista, que te da la posibilidad de incorporarte en cualquier lugar, en mítines, en la casa, en la escuela. Difícilmente alguien puede negarse a que un líder nacional que efectivamente tuvo un contacto bien directo con el pueblo, pues no sea apoyado por los jóvenes, ¿no? Sería como siempre pensado, pues antidialéctico, ¿no? Va en contra de todo lo que está pasando. Realmente antes la estructura de lo que era el movimiento popular o el movimiento estudiantil, pues tenía líneas muy marcadas, ¿no? Sin embargo, ahora el cardenismo da la oportunidad de la incorporación de jóvenes hijos de obreros, hijos de campesinos, hijos de intelectuales, y pues representa una amplísima posibilidad de incorporación del mayor número de jóvenes, ¿no? La coalición cardenista jalisciense, la campaña de Gilberto Parra, aquí en lo particular en Guadalajara es de la que más se ha visto, pues la que se ve más. Ha hecho reuniones, mítines, pegas, hasta donde yo sé algunas pintas, etcétera. Y la de Jorge Amador, que se desarrolla dentro del interior del estado. Una de las características del proceso electoral jalisciense es su alto nivel de competitividad. Bajo estas circunstancias, es necesario trabajar, sobre todo, con los mejores hombres y mujeres cardenistas. Los datos que nos dieron dicen 35 las ganó el Frente Democrático Nacional, las ganó el cardenismo, 5 solamente las ganó el PRI, 8 las ganó el PAN. El pueblo ya colocó aquí en tercer lugar al PRI. En segundo lugar, muy lejos de la primera fuerza, el Partido Acción Nacional. Pero en primer lugar estuvieron los partidos cardenistas, los partidos del Frente Democrático Nacional. ¿Cómo reconquistar votos?
cómo organizar la defensa de estos votos, es algo que Ciudad Guzmán nos está enseñando para que lo aprendamos todos en el estado de Jalisco. Aquí se conoce la importancia del trabajo organizado barrio por barrio, pueblo por pueblo. Aquí se sabe que hay que reunirse con el padrón electoral a la mano, con un pequeño mapa en donde estén las manzanas que corresponden a cada sección, bien localizado si en esa sección habrá una casilla o dos casillas. Un gobierno cardenista sería un gobierno que no admitiera ser crucificado, o empresas públicas burocratizadas, o empresas privadas solamente presas del afán de lucro. No, un gobierno cardenista comprendería que la riqueza más grande del pueblo de Jalisco son sus trabajadores, que los trabajadores no solamente pueden ser objeto de la explotación económica, que los trabajadores no son, como nos quieren hacer creer los burócratas, cifras en las estadísticas, cifras de marginación, de desnutrición, de carencias de educación, de falta de vivienda, de falta de servicios de salud. No, el pueblo es también un pueblo productor, un pueblo creador, un pueblo que puede imaginar soluciones a sus problemas, que lo que requiere es un gobierno de compañeros. Y ahora escucharemos en voz de Jorge Amador algunos de los objetivos primordiales de la coalición cardenista jalisciense. Licenciado Amador, ¿qué es el cardenismo? El cardenismo es una experiencia colectiva del pueblo de México que se está convirtiendo ahora en una doctrina para la emancipación nacional y social de México. Es una herramienta que está a la mano para que el pueblo de México la utilice y vuelva a gobernar, aunque ya no esté el general Lázaro Cárdenas. ¿Cuáles serán los próximos objetivos de este movimiento cardenista? Nosotros hemos dicho que estamos viviendo en México un proceso de toma constitucional del poder por el pueblo de México. Peleamos duro por la presidencia de la República, tenemos la convicción de que la ganamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Nos faltó suficiente organización para lograr que se nos reconociera el triunfo. Sin embargo, creo que el pueblo ganó el derecho a gobernar el país y ahora estamos tomando constitucionalmente los ayuntamientos, estamos tomando constitucionalmente el control de los ejidos por las propias asambleas ejidales y desde luego vamos por los gobiernos en los estados y los congresos locales. Creo yo que el pueblo tendrá la presidencia en sus manos, pero antes tendrá los palacios municipales, los palacios de gobierno y los congresos locales. Y dentro de la línea económica, ¿cómo debería de funcionar el ayuntamiento? El ayuntamiento debiera funcionar como comunidad soberana. Nosotros pensamos que es un error de la actual legislación que el presupuesto del municipio sea aprobado por el Congreso del Estado. Pensamos que el municipio debe convertirse en una unidad activa de gestión económica. El problema de las transnacionales al que antes me refería se reproduce en todos los municipios. A veces son burócratas los que autorizan inversiones foráneas que luego no redundan, no resultan en inversiones productivas de bienestar para los ciudadanos del municipio. Nosotros pensamos que el municipio debería convertirse en una especie de escuela de la democracia. Paralelamente al trabajo electoral, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional trabaja incansablemente en su consolidación y su desarrollo. La excelencia en la organización y un alto nivel en la dirección son algunas de las tareas a consolidar en corto plazo. El resultado de las elecciones el 6 de julio significaron cambios profundos en la Cámara de Diputados. Por primera vez
hay 240 diputados de oposición frente a 260 diputados del PRI. Dentro de la oposición, el bloque más importante lo constituye el Frente Democrático Nacional, con 139 diputados, dentro de los cuales 36 son del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Esto significa, por principio de cuentas, que ningún bloque de diputados puede hacer por sí solo reformas a la Constitución General de la República. Para darnos una idea de este cambio, bastaría decir que si faltan 11 diputados del partido oficial, están en posibilidades de perder las votaciones en la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía no se ha logrado el cambio de fondo principal, es decir, que el Poder Legislativo ejerza plenamente su autonomía e independencia frente a los otros poderes. Pensamos que se ha terminado ya la época en la que el Poder Legislativo estaba sometido al presidente de la República. Ahora hay la posibilidad, por lo menos en los diputados de oposición, de actuar como verdaderos representantes populares. Y esto se va a reflejar en los próximos meses al discutir la cuenta pública, en donde mantendremos con firmeza la posición de no aceptar las cuentas de las empresas y de las secretarías que hayan desviado fondos públicos para financiar la campaña presidencial del candidato priista. También se va a reflejar en la discusión de política económica, exigiendo un cambio que favorezca a los intereses del pueblo, que beneficie a los trabajadores, en lugar de la actual política que se ha orientado para beneficiar a un grupo muy reducido y privilegiado de los grandes especuladores capitalistas. Habrá también oportunidad de reflejar estos cambios al exigir respeto a la voluntad popular en las elecciones locales que se están realizando en algunas entidades de la República. En conjunto, las actividades de los diputados de oposición y en especial del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional están orientados en esa dirección. Exigir el respeto a la autonomía y a la independencia del Poder Legislativo. Lograr que la Cámara de Diputados represente auténticamente los intereses populares. Lograr que con el trabajo y la discusión de los diputados cardenistas se puedan lograr los cambios que nuestro pueblo reclama, no solo en materia económica, sino también en los programas de salud, de educación, de vivienda, que fueron rezagados durante la actual administración. Esas son las tareas que vamos a enfrentar los diputados del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Luchamos por el poder de los trabajadores, necesitamos juntar todas las luchas del pueblo para lograr la unidad. La consigna es por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores para la patria. Luchamos por el poder de los trabajadores, que aprendan a gobernar la fábrica y el ejido, los barrios y las escuelas, hasta poder gobernar a toda la patria.
La información política más relevante durante los próximos minutos en Insurgencia Cardenista, la emisión periodística del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. La batalla, se acerca la buena estrella, se acaba la oscuridad. El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional es una fuerza revolucionaria que recoge las aspiraciones y los intereses de los trabajadores. Reclama su lugar entre la clase obrera internacional y se solidariza con todos los movimientos de liberación nacional que luchan por la independencia, el progreso y la paz. Si somos fuertes, haremos fuertes al Frente Democrático Nacional. Esa es principalmente la tarea que tienen nuestros militantes: organizarse mejor, asegurar una militancia ejemplar, un funcionamiento ejemplar de sus direcciones, trabajar vinculados estrechamente con el pueblo, fortalecerse para fortalecer al Frente Democrático Nacional. Seguiremos adelante con nuestra propia personalidad, con nuestras propias siglas, porque en la medida en que seamos fuertes vamos a fortalecer este gran movimiento que es el Frente Democrático Nacional. Como fuerza ideológica y política, el cardenismo va en ascenso. Consolidar, desarrollar, profundizar y relacionar a este movimiento con la tarea de hoy es responsabilidad de todo mexicano revolucionario. En este momento estamos haciendo un ajuste que considero tendrá una trascendencia histórica para el perfil nuevo de partido que necesitamos. Estamos atravesando por un proceso de elecciones municipales y estatales que nos permitirán fortalecer el partido y ajustarlo a la altura que el pueblo demanda. Para eso estamos procediendo a reorganizar sus comités municipales, sus comités estatales. Hemos estado en este fin de semana en una reunión nacional del Pleno del Comité Central con la idea muy precisa de hacer del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional un partido acorde a la necesidad de un pueblo que se ha volcado a la participación política y que está pretendiendo, y esa es una convicción que ha venido demostrando después del 6 de julio, cambiar el perfil de nuestro país, de un país autoritario hacia un país democrático. La campaña electoral que libramos los cardenistas revolucionarios junto con otras organizaciones despertó el entusiasmo y la simpatía de millones de ciudadanos, quienes derrotamos al gobierno y al partido oficial. Nuestro partido se comportó a la altura del enorme reto electoral. Nos movilizamos a fondo. El Frente Cardenista demostró ser consecuente, combativo y sobre todo el más firme aliado del candidato presidencial común, Cuauhtémoc Cárdenas. El gobierno que termina ha centrado su acción consciente y sistemáticamente en socavar la obra de la Revolución Mexicana y destruir las resistencias nacionales y populares como parte de su proyecto político de insertar a nuestro país como dependiente de la poderosa economía de nuestro vecino del norte. Los grandes cambios democráticos, sin embargo, empiezan a darse. La gran movilización popular que sigue creciendo y los procesos de unificación de las fuerzas democráticas que se amplían y fortalecen son muestra de ello, como lo son la toma de conciencia y la decisión de participación en nuestro movimiento de un número cada vez mayor de ciudadanos en las partes más diversas del país. Crecimos, nos fortalecimos. Hoy somos el partido más enraizado nacionalmente y en plena movilización. México continúa en pie de lucha. Los procesos electorales estatales que se han celebrado en los últimos meses de 1988 demuestran el anhelo del pueblo por una apertura democrática. Señor Israel Galán, ¿cuál es su impresión del proceso electoral actual, tanto en Veracruz, Tabasco y Tlaxcala? Bueno, la característica común a los tres procesos que usted ha mencionado definitivamente es la emergencia, la insurgencia y la participación popular. En todos estos lugares ya dichos, la gente tiene mayor interés en participar, puesto que se eligen desde regidores, presidentes municipales, diputados locales y gobernadores de los estados. Entonces hay un mayor interés que
corrobora y prolonga la participación de la gente después del proceso del 6 de julio. Por otro lado, la característica también, digamos, del lado del gobierno y del partido del Estado, del Partido Revolucionario Institucional, es la legislación amañada, interpretaciones caprichosas y capciosas de la legislación para impedir, por ejemplo, en Veracruz, las candidaturas comunes y las coaliciones, al igual que en Tabasco, poniendo miles de obstáculos para evitar que la participación del pueblo se convierta en derrotas definitivas de los candidatos oficiales y de esta manera conservar el poder, haciendo fraude y en muchas ocasiones pues teniendo prácticas ilegales para evitar la derrota, como ya decía, de los candidatos del partido oficial. Yo creo que esta es la característica, las dos características fundamentales. De un lado, la presencia masiva, entusiasta, participativa del pueblo de México en los tres estados, Veracruz, Tabasco y Tlaxcala, y por otro lado, los procedimientos amañados, las prácticas ilegales, los cochupos y contubernios por parte de las autoridades electorales con las autoridades gubernamentales en cada uno de estos estados. Sin embargo, el gobierno y el partido oficial, de nueva cuenta, violentan la vida democrática nacional. Claros ejemplos se han vivido en los estados de Tlaxcala, Tabasco y Chiapas, entre otros. Encabezados por la diputada Manuela Sánchez López, que está aquí integrada a la huelga nuestra, y dos diputados locales trataron de custodiar, de cuidar que las ánforas no fuesen manejadas y violadas al antojo de las autoridades, pues tanto electorales como las autoridades municipales y estatales. De esta manera resultaron involucrados en estos actos el secretario de gobierno de Tabasco, que resulta ser el personaje central en la responsabilidad de esta conducta. El jefe de la policía del estado, el presidente municipal de Cárdenas y el jefe de policía municipal de este mismo lugar. Ellos sorprendieron a los compañeros, a los ciudadanos, los detuvieron, los encarcelaron por más de 24 horas, los retuvieron de modo absolutamente arbitrario, y no solo, sino que cuando se dieron se dio la orden de que fueran liberados, liberaron a 28 de 32, entonces, antes de liberarlos, se dieron una especie de festín casi macabro, porque en un momento dado golpearon a los compañeros, golpearon a la propia compañera Manuela, la privaron del sentido de un culatazo y un fulano de la policía estuvo a punto de dispararle. A tal grado el atentado es bárbaro que al hacer a un lado el arma un compañero que iba con ellos, resultó herido él. En esta tortura, quemándolos con cerillos, con cigarros, poniéndolos frente a los escapes de los motores, también ocurrió que, digamos, bailaron sobre ellos, ¿verdad? Y llegaron a orinarlos. Y ante estas circunstancias, la huelga de hambre que fue denunciada aquí y que fueron denunciados estos hechos, anunciada la huelga, iniciada por Rafael Aguilar Talamantes, presidente del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, tiene pues como propósito el repudio de esto, la protesta, la denuncia ante el país y ante el mundo, y por el otro lado el reclamo de que estas cuatro funcionarios, particularmente el secretario de gobierno, el presidente municipal de Cárdenas y los dos jefes de policía, uno a escala estatal y el otro a escala municipal, sean removidos, sean cesados de sus puestos y
que sobre la base de una investigación eficiente y rápida sean consignados los responsables. Dirigentes cardenistas y el líder del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, dialogarán con Carlos Salinas acerca del momento político nacional, sobre la base que la presidencia es ilegítima. Los hechos por los cuales llega al poder Salinas de Gortari son calificados por la voz del pueblo un conjunto de actos ilegales. El fundamento del poder que va a ostentar no es constitucional. No habrá cambio que logre recuperar legitimidad para un gobierno de origen ilegítimo. Necesitamos los mexicanos con organización, tenacidad e imaginación asegurar el tránsito hacia la democracia. Necesitamos hacer valer el derecho del número, ganando paso a paso y palmo a palmo todas las elecciones a lo largo y a lo ancho de la República, venciendo los obstáculos que se presenten en nuestro camino, democratizando la sociedad desde su base, organizándonos en los centros de trabajo, aboliendo la corrupción de liderazgo existente, haciendo en cada una de nuestras vidas cotidianas una escuela de democracia. El pueblo tiene que transformar la sociedad desde su base. Fin todos se levanten, que vengan con su esperanza, que juntos partido y pueblo vamos a dar la batalla. Se acerca la buena estrella, se acaba la oscuridad, se acaba la larga noche, es tiempo de despertar. Se acerca la buena estrella, que nadie se quede atrás, abrir un nuevo camino es nuestra necesidad. Que al fin todos se levanten, que vengan con su esperanza, que juntos partido y pueblo vamos a dar la batalla. Para mayor información, acudir a las oficinas del partido en Avenida México 199, Colonia Condesa, Distrito Federal, o llamar a los teléfonos 574-2409 y 574-0968.